Vamos a dar comienzo a la reunión académica de nuestro servicio programada para el día de hoy. Nuestro invitado es el doctor Luis Fernando Pineda Ovalle. Doctor Pineda es médico internista, gastroenterólogo, epidemiólogo, experto en motilidad gastrointestinal. Es un amigo muy importante de nuestro posgrado y es profesor en nuestro posgrado de gastroenterología. Y para mí es supremamente placentero decir aquí que hace parte él también de nuestro seminario de investigación. Y en ese seminario nuestro de investigación que se dicta durante 9 meses de manera horizontal a residentes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, segunda especialidad, tercera especialidad, maestrías, etcétera, tiene el propósito de dar a los estudiantes de posgrado y doctorado y maestrías una información básica sobre los diseños más elementales de la investigación científica, así como también las herramientas que permitan de manera autónoma iniciar un protocolo de investigación. En este seminario de investigación, el doctor Luis Fernando Pineda es el encargado de las clases y talleres sobre las pruebas diagnósticas. Y el tema que se va a tocar aquí hoy tiene que ver fundamentalmente con el concepto de lo que es una prueba diagnóstica. Una prueba diagnóstica como la manometría no rectal y cualquier otra prueba que se haga, y en este caso la manometría no rectal, etcétera, que se va a estudiar en la disinergia defecatoria, es tan importante porque la máquina no da el diagnóstico. Y la prueba diagnóstica tiene unos atributos matemáticos y estadísticos. Por eso creo que un epidemiólogo que haga examen de fisiología digestiva es el perfecto binomio, porque las pruebas diagnósticas tienen unas características y unos atributos como la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, likelihood ratio, la exactitud diagnóstica, de tal manera que si tiene sensibilidad del 95%, significa que 5% tiene falsos negativos. Y eso es supremamente importante. Por eso creo que cuando alguien se dedica a hacer estudios fisiológicos, debe tener un concepto claro de lo que es una prueba diagnóstica. Por eso me encanta que el profesor Pineda, con el cual rota a nuestros estudiantes de posgrado, que es una de las personas que más sabe en América Latina de este tema, sea el invitado de hoy. Luis Fernando, bienvenido, querido amigo mío. Estás en tu casa y puedes comenzar. Gracias, William, por la generosidad de tus palabras y por tu enaltecimiento que haces de mi persona. Te agradezco mucho viniendo de ti. Lo recibo con orgullo y humildad. Muchas gracias. Agradezco tu invitación. Agradezco también toda la confianza que has depositado en mi servicio y también aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los estudiantes de posgrado que han rotado los fellows, con los que hemos podido desarrollar muchas actividades de investigación y muchas actividades académicas que han sido importantes para fomentar el crecimiento de la especialidad de la neurogastroenterología y de la motilidad gastrointestinal, que es una especialidad que ya ha venido madurando alrededor del mundo. Este tipo de servicios, yo tengo un laboratorio de motilidad gastrointestinal donde hacemos estudios de alta resolución y hemos venido haciendo una estandarización de todos los métodos diagnósticos. Este tipo de servicios es muy desafiante desarrollarlos por los costos que cuesta la tecnología y también debo decirlo porque la implementación requiere de una gran afinación de que todos los métodos reduzcan al mínimo el error y que sea solamente el error estándar el que predomine y no el sesgo por la medición. Porque como tú bien lo has dicho, la tecnología es una parte, pero el afinamiento y la conexión con el contexto clínico es el mayor desafío de este tipo de estudios. Vamos a hablar de la disinergia defecatoria porque es una condición que está muy presente en nuestros pacientes, que la vemos diariamente y frecuentemente o la confundimos, la sobrediagnosticamos o la olvidamos. Estos serían los objetivos terapéuticos de mi presentación. Voy a definir los desórdenes defecatorios y la disinergia defecatoria, porque existe algo de confusión, describir las bases fisiopatológicas de la disinergia defecatoria,
proponer una aproximación clínica, los atributos y la utilidad de los métodos diagnósticos y sobre un pequeño caso clínico profundizar en el tratamiento. Este es un caso clínico real de nuestro servicio que vimos con algunos de los residentes. Es una mujer de 37 años con estreñimiento desde la infancia y sin laxantes. Tiene solamente evacuaciones semanales Bristol 1. Bristol 1, sensación de evacuación incompleta, dolor a la defecación, sangrado rectal y uso ocasional de enemas. Antecedentes solamente un embarazo y el padre un cáncer de colon. Ha tomado múltiples laxantes a lo largo de su vida, Bisacodil, Losena, PEC, fibra, té verde, con mala respuesta y frecuente diarrea y dolor abdominal. Muchos de ustedes se identificarán con un caso como este, que es un estreñimiento crónico en una mujer joven, que es de difícil manejo, donde estamos llevando a la paciente a diarrea o a dolor con laxantes o a que la paciente no visite el inodoro, sino solamente para chatear, porque no evacúa. El examen físico fue normal por tener el antecedente de cáncer de colon, se le hizo colonoscopia, que fue normal, ya la traída de otra institución. Acto rectal, esfínter con buen tono, apoya vacía. Con el pujo se percibe relajación inadecuada del esfínter anal y del pujo rectalis. Ahorita más adelante vamos a hablar del valor del tacto rectal. Se manejó con lubiprostol, que le produjo náuseas, gotas de picosulfato, que le produjo dolor abdominal y vómito. Se ordenan estudios fisiológicos. Esta es la paciente como nos llegó. Ahorita la vamos a llevar cuál fue el desenlace. Y con esto quiero recordar que el estreñimiento crónico es un variopinto que tiene diferentes colores y los pacientes pueden tener patrones compartidos de estreñimiento con tránsito lento, desorden defecatorio o síndrome de intestino irritable, predominar uno de ellos o compartir diferentes síndromes. El paciente puede tener desorden defecatorio con intestino irritable o puede tener tránsito lento. Sin embargo, vean ustedes los desórdenes defecatorios, es decir, una parte importante del estreñimiento crónico que puede llegar a ser el 60% y puede estar sobrepuesto con intestino irritable y a veces con estreñimiento de tránsito lento. La disinergia defecatoria o la defecación disinérgica puede ser funcional, es decir, no hay alteración anatómica o puede tener alteraciones estructurales que estén produciendo el desorden defecatorio, como un rectocele que sea significativo, un síndrome de descenso perineal o un prolapso rectal, especialmente aquellos que tengan más de 2 centímetros. Pueden ocasionar alteraciones defecatorias. Entonces, cuando hablamos de desórdenes defecatorios, podemos decir que pueden ser estructurales o pueden ser funcionales o pueden compartirse también. Pero es bien importante, igual que pasa con otras entidades de la función gastrointestinal, la dispepsia puede ser funcional o estructural, los desórdenes defecatorios pueden ser funcionales por una incoordinación anorrectal o pueden tener una contribución anatómica importante que esté produciendo un desorden evacuatorio y que ese sea el patrón predominante. Entonces, como podemos ver, la forma en que debemos aproximarnos es teniendo un conocimiento más amplio de qué se tratan todos estos síndromes y cómo ellos se pueden sobreponer. Y es bien importante, porque aquí lo que hay es un trastorno de la evacuación. En el intestino irritable hay estreñimiento también, pero hay una alteración de hipersensibilidad e hipervigilancia. Y en el paciente con estreñimiento de tránsito lento no hay desórdenes de hipervigilancia, ni de hipersensibilidad, ni desorden defecatorio, sino lo que hay es un desorden de motilidad que incluso puede ser generalizado a nivel de todo el tubo digestivo. Entonces es bien importante que cuando tengamos una paciente como la que les presenté, pensemos en que se puede tratar de cualquiera de estos desórdenes. Vamos a recordar rápidamente los mecanismos de continencia anorrectal y recordemos que aquí están el piso pélvico y las estructuras musculares, que es músculo estriado, que lo que hacen es que mantener en reposo, vean ustedes cómo produce esta forma de S, que en reposo hace que la ampolla rectal en reposo sea continente, porque las estructuras musculares la llevan hacia adelante, hacia el pubis. Y el famoso músculo elevador del ano, que es la confluencia de 3 músculos, el pubo rectalis, el isto rectal y el ilio rectal, sí, van a mantener entonces en reposo la continencia del piso pélvico y de la ampolla rectal en la forma que aparece aquí. Si las condiciones sociales y si las condiciones fisiológicas lo estiman apropiado, entonces se presenta un
La defecación disinérgica, entonces estaba yo diciendo que la defecación normal, lo que se sucede es que hay una relajación de los músculos y las estructuras del piso pélvico, de las estructuras del elevador del ano, del cubo rectalis, y un aumento de la presión intraabdominal con la evacuación del contenido fecal que se encuentra a nivel del sigmoides y de la ampolla rectal. En la defecación disinérgica, durante el momento de la evacuación, se sucede un fenómeno opuesto, es decir, hay un aumento de la presión intrarrectal e intraabdominal, pero hay una falla de la relajación, o lo peor, hay un aumento del tono y de la contractilidad de los músculos del piso pélvico, y esto impide que la evacuación tenga lugar. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se presenta esto si las estructuras anatómicas están normales y si la integridad neuromuscular es apropiada? Bueno, hay muchas teorías que se han propuesto. Esto es para recordar la imagen de Rodin, del pensador de Rodin, que parece que estuviera defecando, que dice, pienso, luego existo. Realmente es el pensador de Rodin, y la imagen nuestra sería pujo, luego insisto. Hay una falla en las posibilidades de que el pujo sea eficiente. Esta es una cohorte de 118 pacientes que hizo el doctor Rao, y es famosa porque son pacientes que están bien categorizados con un diagnóstico bien apropiado de dissinergia defecatoria. Y vean ustedes que el 31% tiene inicio en la infancia, 29% lo recuerdan con algún evento particular, un accidente, una cirugía, un parto, algún evento particular de la vida, y el 40% ningún factor asociado. 2/3 lo adquirieron en la edad adulta, y de ellos el 17% tiene historia de abuso sexual o abuso físico. Recuerden que la función defecatoria es aprendizaje de músculo estriado, y si durante la fase de maduración del arte defecatorio se suceden eventos traumáticos en la infancia especialmente, puede presentarse una alteración de estos mecanismos y presentarse esto como un trastorno comportamental. 43% expulsión frecuente de heces duras, uso excesivo, que puede llevar a desorden defecatorio. Posiblemente un estreñimiento o una retención fecal voluntaria podría conducir a un desorden defecatorio por razones de que se pierde el entrenamiento de los reflejos de relajación. Muy bien, entonces, hasta ahora todo parece indicar que es un desorden comportamental adquirido por un hábito inapropiado que puede producir con el paso del tiempo defecación dolorosa, y puede producir daño neurológico y alteraciones ya a nivel de la función neuromuscular, que puede hacer que esto sea bien difícil de tratar. Produce incapacidad de relajación de los esfínteres, sensibilidad alterada, fuerza de pujo impedida e incoordinación rectonal. Entonces, tiene que suceder dos cosas fundamentales: un aumento de la presión intrarrectal y una relajación, una disminución del tono y de la fuerza muscular a nivel de los músculos del piso pélvico. Los niños, durante su fase de desarrollo, están en el aprendizaje del acto defecatorio. Por eso instruirlos con la higiene defecatoria puede posiblemente prevenir desórdenes defecatorios. No infligir castigos o fomentar temores durante el aprendizaje de control de esfínteres. No aplazar la evacuación. Esto es especialmente frecuente en niñas que evitan ir al baño para no usar baños por fuera de su casa. No inculcar repulsión o rechazo por las heces o todo lo relacionado con función anorrectal. Y por supuesto, el maltrato físico puede también estar relacionado con disfunción de la unidad anorrectal en el adulto. Dijimos que no todos los estreñimientos son iguales, y vean este estudio tan interesante cómo los pacientes que tienen tránsito lento, dissinergia defecatoria y tránsito lento, tienen un perfil psicológico diferente. Los pacientes con dissinergia son la primera barra, tienen más altos scores sintomáticos en depresión, síntomas de obsesividad, ansiedad, hostilidad. Entonces, esto es bien importante que sepamos que cuando tenemos una paciente o un paciente con defecación disinérgica, detrás de él hay un componente de comorbilidad psicológica que es bien importante tenerlo en cuenta, porque probablemente podremos requerir del apoyo o de una mayor comprensión y un mayor acercamiento empático de la relación médico-paciente. En este mismo estudio se encontró que la calidad de vida de los pacientes con desórdenes disinérgicos era mucho más desmejorada en todos los perfiles que se estudiaron acá: en salud general, en dolor corporal, en funcionamiento físico y en desempeño social. Aunque toda la vida se ha dicho que los síntomas pueden
orientar hacia el mecanismo del estreñimiento, vamos a ver qué tan cierto es esto. Síntomas sugestivos de tránsito lento, evacuaciones infrecuentes, que no se tenga una sensación de que las heces están abajo en la excavación pélvica y distensión abdominal. Síntomas sugestivos de defecación obstructiva o de disinergia defecatoria, la incapacidad evacuatoria, el uso de enemas, el pujo excesivo, la evacuación incompleta y el uso de maniobras. Aunque son más frecuentes en este grupo de pacientes, vamos a ver en un estudio que se hizo cómo los pacientes sin disinergia también pueden presentarlos. Esta es la prevalencia de síntomas en pacientes con defecación disinergia. En hombres y mujeres, los movimientos corporales están disminuidos, la urgencia, el pujo, la evacuación incompleta y las maniobras digitales son más o menos igualmente compartidas entre hombres y mujeres. Y en este estudio toman pacientes que tienen disinergia demostrada con pruebas fisiológicas y pacientes con patrón normal, estreñidos, pero sin disinergia como soporte diagnóstico. Y vean ustedes que el pujo excesivo es igual en ambos, que la distensión abdominal es igual en ambos. La sensación de evacuación incompleta es más frecuente en disinergia, pero también es muy frecuente en pacientes con patrón normal. Los síntomas abdominales son iguales y las maniobras digitales son más frecuentes en disinergia, pero cerca del 30% de los pacientes sin disinergia también tienen lo que nosotros consideramos como que es orientador de disinergia. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que son más frecuentes los síntomas obstructivos, pero no son suficientes para predecir la disinergia. Por esa razón, tenemos dependencia aún de las pruebas fisiológicas, porque la predicción clínica es muy pobre. Pasa igual que pasa en la dispepsia, pasa igual que pasa en el intestino irritable. Es necesario que hayan pruebas complementarias, pruebas sobre las cuales podamos apoyar nuestro constructo diagnóstico. Y aprovecho para decir aquí que la disinergia defecatoria no tiene una prueba gold estándar, no la tiene. ¿Cuándo hay que pensar en disinergia? La medicina es el arte de la probabilidad y la ciencia de la incertidumbre. Nosotros podemos decir que no hay pruebas y que no hay exactitud, pero la orientación clínica es algo a lo que nunca debemos renunciar. Defecación difícil, uso de enemas, historia de abuso sexual o físico. Ya vimos los perfiles psicológicos en los pacientes que tienen disinergia defecatoria, sobre todo el abuso físico en los muchachos, en los niños, que es tan común en nuestro país. El inicio del estreñimiento de la infancia, fisuras que no cicatricen o enfermedad hemorroidal compleja, tacto rectal que sea sugestivo, y ahorita vamos a hablar de eso, estreñimiento que no responda a laxantes, y esto que es bien importante, que se encontró que el abuso físico en pacientes con disinergia defecatoria era cerca del 30% en los varones y más del 30% en las niñas, y el abuso sexual. En este estudio se encontró que era cerca del 30%, especialmente en las niñas. Este es un punto muy difícil de abordar, pero cuando uno establece una relación profunda, empática, compasiva y afectiva con los pacientes, posiblemente pueden empezar a soltar este tipo de información, y es probable que si nosotros no tenemos entrenamiento para abordarlo, requiramos de un apoyo adicional, pero esto forma parte de nuestro éxito terapéutico. Es bueno saber que en estos pacientes hay un perfil psicológico diferente. ¿Cuál es el proceso diagnóstico en disinergia defecatoria? Estos tres. Debo decir aquí que la disinergia defecatoria sin estreñimiento no existe. Para que haya disinergia defecatoria tiene que existir el diagnóstico clínico de estreñimiento. Entonces tenemos que hacer lo que toca hacer en todos los estreñimientos, excluir desórdenes metabólicos estructurales. Yo no voy a hablar aquí de estreñimiento crónico funcional ni de nada de eso, pero esto forma parte del estreñimiento crónico. El segundo es el examen rectal y el tercero es las pruebas diagnósticas. Y entonces nosotros no vamos a saltar aquí, tenemos que estar en todo esto. Nuestra paciente ya nos contó una serie de circunstancias, ya se han descartado cosas metabólicas, ya se han descartado cosas estructurales porque se hizo una cronoscopia, y allá ya le hicimos un examen rectal, ahorita lo vamos a hablar. ¿Por qué es tan importante el tacto rectal? Me disculpan si es un poquito impositiva esta imagen, pero el médico no debe olvidar que el tacto rectal es el paso inicial del estudio del estreñimiento, así como el estudio de otras patologías. Los coloproctólogos nos lo recuerdan siempre, pero siempre que alguien tenga síntomas anorrectales o tenga estreñimiento, tenemos que hacer tacto rectal. Puede ser un poco difícil, yo a veces lo programo o lo hago cerca de una enfermera porque frecuentemente estos son mujeres jóvenes y eso puede generar algún grado de dificultad. Pero es algo que debemos proponerlo, si el paciente lo acepta,
a veces se puede hacer en forma programada, pero el tacto rectal da una información que es muy, pero muy útil y que frecuentemente los médicos no lo hacen. Miren esto que se hizo por allá en el año 2012 en varios hospitales en Boston. Y se encontró que el tacto rectal, los profesores del servicio de gastroenterología lo hacían en un promedio, un 50%. Aquí los fellows, cerca del 50%, médicos de cuidado primario, estos son intervalos de confianza, y internos y estudiantes de medicina no hacían el tacto rectal habían hecho el tacto rectal menos del 10% de ellos, lo que significa que el tacto rectal es algo que tanto pacientes como médicos frecuentemente rechazamos. Vamos a recordar la anatomía del piso pélvico y del ano recto para que tengamos claridad de lo que vamos a ir palpando. Esto es como un edificio de 3 pisos, ¿no? Esto es el anodermo, el meato anal o el canal anal, los esfínteres anales, el esfínter anal interno y externo, el pubo rectalis y el recto. Entonces el primer piso son los esfínteres anales, el segundo piso es el pubo rectalis y el tercer piso es la ampolla rectal. Tenemos que estar claro que siempre, durante todo el trayecto del dedo, podemos ir pensando y sintiendo cada una de estas estructuras cuando los pacientes le decimos que apriete y que afloje, como aparece aquí. El paso número 1, entonces, ponemos el dedo en el esfínter anal interno. Tenemos que tener claridad y pensar con el dedo en qué posición nos encontramos. Al paciente se le dice que apriete y vemos cómo hay un aumento del tono y de la presión a nivel de nuestro dedo. Después lo avanzamos y llegamos al segundo piso, que es el pubo rectalis. Eso se siente claramente que es una indentación que está hacia el coxis. Y le decimos al paciente que vuelva a apretar y vemos cómo hay una propulsión o el dedo es empujado hacia el pubis cuando el paciente se le está diciendo que apriete activamente. Esto es bien importante. Entonces, toda la información que estamos recibiendo aquí nos está dando información de la continencia cuando no está pujando, ¿correcto? Y la continencia activa o del squeeze, de la contracción maximal cuando está haciendo el apretamiento de todas las estructuras musculares del piso pélvico. Después le decimos que puje y vemos cómo durante el pujo hay una apertura del ángulo anorrectal, hay un descenso del piso pélvico y hay una reducción de la presión en todo nuestro dedo, sobre todo con un alejamiento de la cincha del músculo puborectalis. Si nosotros le decimos al paciente que puje y lo que sucede es lo contrario, entonces decimos que el paciente tiene un tacto que sugiere disinergia por aumento de la presión, por ascenso del piso pélvico y por una propulsión hacia adelante del dedo. La pregunta es, ¿y qué valor de predicción tiene el tacto rectal si eso es tan importante? Acuérdense que antes de entrar allá hemos visto también las estructuras dérmicas de la región perineal, si hay fisuras, si hay lesiones infecciosas o si hay hemorroides, etcétera, o si hay prolapsos. Entonces el valor de la inspección y del tacto rectal es muy alto. Sensibilidad 75, especificidad 87, es un poco más específica que sensible, o sea que el valor predictivo negativo es más alto que el valor predictivo positivo porque es una prueba más específica, sensible. Y el valor predictivo negativo es del 91%. Eso significa que si nosotros hacemos un tacto rectal y el tacto rectal se percibe disinérgico, la posibilidad de que tenga disinergia es apenas del 9%. O sea, el tacto rectal tiene más valor cuando es normal que cuando es disinérgico, porque la sensibilidad es más baja, la especificidad es un poco mayor y el valor predictivo negativo es del 91, es bastante bueno. En otras palabras, es posible que los pacientes no pujen bien cuando estén haciendo el tacto rectal por el solo hecho que les da pena, que pueden botar un gas o pueden poposearse, etcétera, y por esa razón los falsos positivos del tacto rectal son mayores. Pero el valor predictivo negativo en 91% significa que cuando el tacto rectal desciende bien, relaja bien, posiblemente el paciente no tiene disinergia, solamente un 9% de posibilidad. Aquí está lo mismo, sensibilidad y especificidad del tacto rectal y el test de expulsión de balón. En general son pruebas más específicas que sensibles, por eso cuando los resultados son normales tienen más valor y más utilidad. Entonces ya vimos todas las ventajas, la utilidad y lo necesario que es el tacto rectal. Si es bien normal, posiblemente nos evite hacer todo esto. Pruebas de función colónica, porque ya dijimos anteriormente que la información clínica
aunque es útil, puede no orientar mucho a pensar que el paciente tenga o no tenga disinergia. Y estas son las pruebas que están disponibles en nuestro medio, que son pruebas de manometría, pruebas de expulsión, pruebas de tránsito colónico y pruebas de imagen. Las pruebas de imagen son también funcionales hoy en día. Ese es el principio básico de la disinergia o de la defecación disinérgica. Con el pujo tiene que haber un aumento de la presión rectal y una reducción de la presión del canal anal o del piso pélvico. En disinergia, visto de una forma bastante pronunciada, vemos acá que hay un aumento de la presión rectal, un aumento paradójico de la presión del canal anal durante el pujo. Pero puede pasar varias cosas. La manometría anorrectal de alta resolución permite hacer esta medición de una forma un poco más precisa, pero la manometría convencional da la misma información. La ventaja de la manometría de alta resolución es que puede posiblemente reducir los errores por desplazamiento del catéter dentro del canal. Pero hasta ahora, a diferencia de la manometría esofágica, donde los paradigmas de función esofágica cambiaron totalmente, los principios básicos de función de la función antefecatoria, de manometría no rectal y de la manometría convencional, pues son esencialmente los mismos. Aquí tenemos la forma convencional y aquí la forma de alta resolución. Los colores rojos son de más alta presión. Vean ustedes la presión intrarrectal y la presión del canal. En la disinergia de tipo 1 hay un aumento de la presión con aumento simultáneo de la presión del canal anal. En la de tipo 2, la presión intrarrectal no se aumenta y la presión del esfínter se aumenta, es decir, el paciente no puja bien, pero sí aprieta el ano durante el pujo. En la de tipo 3, el paciente puja bien, pero el esfínter no se relaja, tampoco lo contrae. Y en la tipo 4, ni puja bien, ni relaja. ¿Por qué es importante esto? Esto no ha sido validado con base en estudios de resultados. Esto es de la escuela de Augusta, del doctor Rao, y él lo hace porque dice que el tipo 1 y el tipo 3 son más una falla propulsora, y el tipo 2 y el tipo 4 son más una falla de la relajación. Y eso lo hace con la intención de enfatizar en la terapia de piso pélvico o de biofeedback dónde está la falla, porque a través del reentrenamiento, si se insiste más en el tipo de falla que hace, posiblemente los resultados van a ser más eficientes. Entonces, tipo 1, tipo 2 y tipo 1 a tipo 4 son los tipos de disinergia defecatoria que están propuestos. Tipo 1 y 3 falla en la propulsión, tipo 2 y tipo 4 falla en la relajación del esfínter anal. Sin embargo, la manometría puede ser anormal. Miren esto, hasta el 90% de asintomáticos, especialmente los hombres. No predice resultados de otras pruebas, como el test de expulsión de balón, y por esta razón, una manometría anormal no garantiza el diagnóstico de disinergia defecatoria. Recuerden que eso es musculatura estriada, y uno le dice al paciente que puje, y lo que él puede hacer es apretar el ano, y de esta forma dar información de que es un paciente falsamente disinérgico. Por esa razón, debe combinarse con otras pruebas, y si otras pruebas son anormales, apoya el diagnóstico de disinergia defecatoria. ¿Y cuáles son estas otras pruebas? Pruebas de expulsión, como el test de expulsión de balón, que es una prueba muy sencilla, que se puede hacer incluso en consultorio. Nosotros lo hacemos rutinariamente después de las manometrías anorrectales que piden para estreñimiento. Tenemos un baloncito de látex, lo inflamos con 50 centímetros de agua, preferiblemente agua tibia, llave de 3 vías, y el paciente se debe sentar en el inodoro, la puerta cerrada, y pujar. ¿Por qué en el inodoro? Porque esta es una prueba de defecación simulada y nadie hace popó al aire libre, ni en una camilla, ni con la puerta abierta, para tratar de acercarnos a un escenario, a un ambiente lo más fisiológico y normal posible. Debe expulsarlo antes de 1 minuto, otros dicen que 2 minutos. Los pacientes que demoren más de 1 minuto en expulsarlo, entonces se considera que la prueba es positiva o anormal. Miren lo que pasó en este estudio. Pusieron a los pacientes a pujar el balón acostados y después los mandaron al balón. Y miren la cantidad de falsos positivos que va cuando el paciente expulsa el balón en la camilla. El paciente tiene que hacerlo acostado porque de 15 normales pasó a 35, de 85% de disinergia pasó a un 65% de disinergia, es decir, el número de falsos positivos es mucho más alto si el paciente lo hace en la camilla. Y si tiene una prueba de manometría, que es un falso positivo, y hacemos un test de expulsión,
en camilla, pues posiblemente tenemos 2 pruebas falsamente positivas y lo clasificamos falsamente como disinérgico. 27% de los que tuvieron patrón disinérgico acostado presentó patrón normal sentado, mientras que ninguno fue normal acostado cuando el patrón disinérgico fue sentado. Es decir, esto es bien importante, decirle al paciente que la prueba debe hacerse sentado en posición fisiológica o preguntarle cómo se le hicieron. Sensibilidad y especificidad del test de expulsión para disinergia definida por manometría de alta resolución. Pero ustedes, sensibilidad y especificidad, la especificidad en general es un poco más alta, pero los valores siguen siendo especialmente importantes en términos de que la sensibilidad, que está entre el 68 y el 90, da lugar a falsos positivos que pueden estar alrededor del 30-40%. El tránsito colónico que todos ustedes conocen, si quiere una cápsula con 24 marcadores, y la forma más práctica de evaluar el resultado es que tenga menos de 5 marcadores, o que haya perdido más del 90% de los marcadores 120 horas después. Existe la idea que cuando los marcadores se quedan en la ampolla es por disinergia y cuando que se quedan repartidos en todo el marco colónico es por inercia colónica o por tránsito lento, y resulta que esto no es cierto. Esto es un paradigma que hay que cambiar porque eso no ha logrado validarse de forma apropiada. Una causa muy frecuente de retención de marcadores es disinergia defecatoria. Por eso, antes de hacer el diagnóstico de tránsito lento, hay que excluir la disinergia defecatoria porque esta puede ser la causa de retención de marcadores. La defecografía, que es otra prueba de función defecatoria, que da información estructural y da información funcional. La convencional, que es con medio de contraste, tiene el problema de que hay mucha variabilidad inter e intraobservador, que puede resultado anormal entre un 25 a 90% y que resulta muy dispendioso. La exposición a la radiación pues es un fenómeno que también preocupa, y por esta razón ha venido siendo reemplazada por la defecografía por resonancia magnética nuclear. Es un poco menos dispendiosa, tiene menos variabilidad y nos da información estructural que esta defecografía normal no nos va a dar. Aquí tenemos un paciente con una defecografía por resonancia magnética. Vean ustedes las estructuras, el compartimento anterior, el medio y el posterior, las estructuras de la excavación pélvica. Como con la defecación normal, este es el pubo rectalis, aquí se relaja y hay una expulsión del medio de contraste. Correcto, y vean aquí cómo en el paciente con disinergia durante el pujo no expulsa el medio, sino lo que hay es un aumento, hay un cierre del ángulo anorrectal durante el pujo. Es el único estudio que evalúa en forma simultánea la anatomía y el movimiento, y puede dar información con respecto a alteraciones estructurales por fuera del canal anorrectal, como aparece aquí. ¿Ven ustedes? Este enterocele que se está formando en este paciente que tiene un desorden defecatorio y este gran prolapso rectal que se ve aquí con el pujo. Entonces, esta información lo da con mucha claridad la defecografía por resonancia magnética nuclear, y nos puede poner o dar el diagnóstico de que el desorden defecatorio es de tipo estructural y que posiblemente podría beneficiarse de una intervención quirúrgica. Entonces, si la manometría no rectal tiene falsos positivos, si el test de expulsión de balón tiene falsos positivos y si el tacto rectal también los tiene, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que hacer un constructo diagnóstico que es no existe una prueba reina, sino es un referente diagnóstico que es complejo, en el sentido de que tiene varios elementos. El paciente debe tener estreñimiento crónico, funcional o intestino irritable con estreñimiento. Debe tener un patrón de disinergia demostrado en manometría o en cualquier otro estudio, como defecografía o electromiografía, pero digamos que lo práctico es la manometría. Y debe tener otra prueba anormal. Y si las 3 pruebas son anormales, el test de expulsión, la manometría y hay estreñimiento, el paciente, entonces, podemos decir con algún grado de certeza de que tiene un desorden defecatorio o que tiene una disinergia. ¿Cuáles son la otra prueba? Test de expulsión de balón, o que el medio de contraste no lo evacúe en una defecografía, o un tránsito con marcadores anormales. Entonces, los criterios diagnósticos son, en forma práctica, estreñimiento funcional, patrón de disinergia manométrica y test de expulsión positivo. Cuando es así, el paciente tiene disinergia defecatoria, y esos son los pacientes que se benefician de las terapias de biofeedback. Frecuentemente mandan a nuestro servicio pacientes de biofeedback, y cuando revisamos sus estudios, no tienen el diagnóstico, tienen intestino irritable, por ejemplo.
tienen una manometría disinérgica, pero no tienen un test de expulsión de balón anormal. Algunos inclusive los mandan porque tienen resultados anormales, pero no tienen estreñimiento definido clínicamente. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para evaluar un desorden defecatorio? Entonces, primero sospecharlo. Si el paciente dice, a mí se me sale algo cuando yo pujo y se me queda como una pelota metida, pues pensar que lo pueda tener. Manometría anorrectal y test de expulsión de balón. Si ambas pruebas son anormales, el paciente tiene un desorden defecatorio o una disinergia defecatoria. Si ambas son normales, el paciente no lo tiene. Así se ponga un enema cada vez que va al baño. Porque los criterios diagnósticos actuales aceptados por Roma 4 son que tenga 3 de 3. Si tenemos que el paciente tiene una prueba normal y la otra normal, entonces el resultado es indeterminado y es frecuente que los pacientes tengan patrón manométrico con test de expulsión de balón normal. Hay que hacer una prueba adicional y la que propone el doctor Baruca es una defecografía. Y la defecografía da información si se trata de un desorden defecatorio o si no, o si lo puede excluir. Criterios diagnósticos para disinergia defecatoria de Roma 4. 1. Que tenga estreñimiento crónico funcional o asociado a intestino irritable. Que tenga disinergia y que tenga otra prueba normal. Entonces, es 3 de 3. ¿Qué paciente tiene disinergia defecatoria? El que tiene estreñimiento, el que tiene manometría con patrón disinérgico y el que tiene un test de expulsión de balón anormal. Ese paciente. No que tenga estreñimiento y que tenga una manometría con disinergia. Tiene que tener otra prueba anormal por el hecho de que hay muchos falsos positivos en la manometría. Entonces, de esta forma, lo que se intenta es reducir la incertidumbre por la baja sensibilidad de las pruebas. Son pruebas que deben hacerse en paralelo, ¿correcto? Y las pruebas en paralelo tienen ese beneficio. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Biofeedback, botox anal, psicoterapia, cirugía. Esta es la que ha demostrado mayor utilidad. Voy a mostrar algunos de los resultados que se han hecho con botox en disinergia en 3 estudios no controlados. Vean ustedes la tasa de complicación del 12.5, del 5.6, del 28, ¿correcto? La mejoría que está entre un 30 y un 57%, que no es muy alentador. Son estudios no controlados. Yo sé que algunos colegas de coloproctología han hecho terapia con botox en pacientes con disinergia. Me parece que cuando tienen la disinergia asociada a fisuras crónicas que no cicatrizan, el beneficio no va a ser solamente por la relajación, por la disminución de la isquemia a nivel de la fisura, sino también porque puede producir un mecanismo de reducción de la tensión durante el pujo y posiblemente este sea como el mejor grupo de pacientes para que sean manejados con botox. Pacientes con disinergia pura, pues no hay mucha evidencia y no hay estudios controlados que soporten esto. Sin embargo, puede dejarse para pacientes que no respondan a terapias básicas. ¿Y cuál es la terapia usual? La terapia de biofeedback, ejercicios de respiración diafragmática, ejercicios de relajación de piso pélvico, mejorar la sensación rectal, mejorar la sensibilidad, mejorar la coordinación anorrectal. La terapia de biofeedback o de reentrenamiento neuromuscular funciona bajo el principio de condicionamiento operante y es como una función que es voluntaria y que se ha perdido o está desmejorada por malos hábitos o por un trastorno comportamental, puede mejorarse con reentrenamiento. Para esto es necesario varias cosas. Primero, el paciente apropiado, es decir, que tenga disinergia defecatoria. Segundo, el terapeuta o la terapeuta apropiada, que logre conectarse con el paciente, tenga la posibilidad de motivarlo suficientemente. Tercero, que haya un buen nivel cognitivo en el paciente porque él tiene que comprender cuál es el desorden fisiopatológico de base y el hecho de que tenga una tecnología, porque esto es retroalimentación visual o auditiva, que sea suficientemente apropiada para que el paciente pueda recibir la información de manera clara y comprensiva para poder desarrollar el progreso a nivel del reentrenamiento neuromuscular. Esto es lo que vemos en un paciente que tiene inicialmente, antes del tratamiento, vean la presión rectal, él no puja bien y produce un aumento de la contracción de la presión anal durante el pujo, hace una disinergia de tipo 2. Presión intrarrectal no cambia y hay contracción paradójica anal. Vean, cuando empezamos el tratamiento con biofeedback, mejora el pujo y la contracción paradójica persiste. Pero con el paso del tiempo hay un incremento de la presión intrarrectal y relajación coordinada.
En este momento, este era el objetivo. El paciente logra pujar y relajar el esfínter anal y no solamente las fuerzas de presión anorrectal mejoran, sino también la sensibilidad rectal mejora, que posiblemente es una de las causantes de la incoordinación. Algunos resultados de los estudios que se han hecho con terapia de biofeedback, que son ensayos clínicos controlados, porque anteriormente consideraban que esto era un placebo caro y nada más, pero hay al menos 5 estudios clínicos controlados y les estoy presentando uno aquí. Vean ustedes el paciente con biofeedback y el paciente con una técnica simulada de biofeedback y con terapia estándar, cómo el porcentaje de disinergia se mejora después del tratamiento y cómo el test de expulsión de balón con el biofeedback se mejora y no en los grupos de terapia simulada ni con la terapia estándar de laxantes y laxantes y fibra, etc. Esto es después de un año de tratamiento. Ven ustedes cómo la terapia de biofeedback comparado con la terapia estándar mantiene un patrón de mejoría significativo después de un año de tratamiento, lo que implica que los resultados de la terapia de biofeedback, si hay un reforzamiento a 3 a 6 meses, después tiene un resultado apropiado. Y esto es esencialmente otro estudio donde se encuentra iguales resultados, pero con respecto al movimiento intestinal con terapia de biofeedback y a diferencia de la terapia estándar y las terapias CHAM. Resumiendo la eficacia del biofeedback de disinergia defecatoria, los ensayos clínicos controlados han demostrado una eficacia del 70 al 80, tampoco es el 90%, pero recuerde que estos ensayos clínicos controlados, con comparadores que son laxantes, pruebas CHAN, toxina botulínica y manejo médico usual. Por esa razón, en esta revisión de Neurogastroenterology, entonces le da un nivel de evidencia tipo 1 con recomendación grado A para el tratamiento del estreñimiento crónico asociado a disinergia defecatoria. Recomiendo este documento, que es el Statement Position de cómo debe hacerse una terapia de biofeedback no rectal, y fundamentalmente tiene 3 fases, que es una fase inicial de evaluación y educación que dura 4 semanas, una fase activa donde se enseñan las técnicas visuales, auditivas y verbales, visitas bisemanales, 6 a 90 minutos por sesión, y después de que se hacen estas 6 sesiones, se hace una fase de reforzamiento, 6 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Quiero confesarles aquí que, aunque esto está planteado así, las dificultades que se tienen por la autorización a través de los aseguradores hace que sea muy difícil que los pacientes puedan seguir viniendo o puedan completar sobre todo las fases de reforzamiento. Nosotros tenemos un equipo, contamos con un equipo de 5 fisioterapeutas de piso pélvicos que, créanme, son muy buenas, están muy entrenadas. Ellas hacen juiciosamente el seguimiento de los pacientes y tenemos la tecnología para poder aplicar este tipo de intervención de una manera apropiada. Aquí tenemos antes del biofeedback, esto es, vean el canal anal, cómo se aumenta la presión durante el pujo y cómo después del biofeedback hay un aumento de la presión rectal con relajación anal apropiada. Entonces, si tenemos un paciente con desorden defecatorio confirmado, con una manometría anorrectal anormal y un test de expulsión positivo o anormal, entonces el paciente tiene una disinergia defecatoria. ¿Y qué hacemos? Terapia de biofeedback. ¿Correcto? Si el paciente mejora, entonces seguimiento clínico, lo que dijimos anteriormente. Pero si no mejora, repetir el test de expulsión de balón. Y si es normal, posiblemente tiene una alteración de tránsito colónico. Entonces hacemos un estudio de tránsito colónico y si es lento, entonces pensamos que el paciente tiene un estreñimiento por tránsito lento y si no, posiblemente tiene intestino irritable o un desorden funcional de sensibilidad que está impidiendo que el paciente mejore o que él percibe que no tiene mejoría. Si el test de expulsión de balón es anormal, probablemente puede haber un desorden, una alteración anatómica y ese diagnóstico solamente lo hacemos a través de una ecografía. Si la alteración anatómica está presente y es muy significativa, considerar si se puede beneficiar de una cirugía. Esto requiere de que haya cirujanos expertos que participen de las decisiones, ¿correcto? Si no la hay, posiblemente es un caso muy difícil de disinergia defecatoria y sean necesarias terapias psicológicas, terapia cognitiva, comportamental, hipnosis u otro tipo de intervenciones. Pero si no es nada de esto y hay solamente en la ecografía un patrón disinérgico persistente, entonces considerar en hacer insistencia con biofeedback, enemas supositorios o posiblemente otras terapias como el Botox.
Esta es nuestra paciente, estreñimiento de difícil manejo con falla laxante. Esta es la manometría de ella. Dense cuenta que hay un aumento de la presión intrarrectal. Este es el esfínter anal. Miren cómo durante el pujo se aumenta un poquito la presión y se relaja un poco, pero no se relaja más allá del 20%. Lo consideramos una disinergia defecatoria de tipo 3. Y aparte de eso, había hipersensibilidad rectal, posiblemente porque tenía sobrepuesto el intestino irritable. Esta es una paciente que tuvo una historia difícil en su niñez. Yo después te rogué. El test de expulsión de balón en ella, o sea, la manometría tiene patrón disinérgico, pero el test de expulsión fue normal. Lo expulsó a los 50 segundos, o sea, antes de un minuto. O sea, tenemos una paciente con estreñimiento difícil, con patrón manométrico anormal de disinergia, pero con un test de expulsión que es negativo, que es normal. Entonces, hasta ahora no tiene disinergia porque es 3 de 3. Entonces, ¿qué le hicimos? Le hicimos una defecografía por resonancia. Está el compartimiento anterior, vagina, el canal anal. Aquí es la indentación que hace el pubo rectalis, el recto y el sigmoides. Y vean ustedes cómo durante el pujo, miren cómo durante el pujo el pubo rectalis se contrae. ¿Sí ven cómo va contrayéndose y va cerrándose el ángulo en lugar de relajarse? Y el piso pélvico, en lugar de bajar, sube. Y la paciente no logra expulsar el medio de contraste. En el pubo rectalis, cómo cierra totalmente el ángulo anorrectal. Volvamos un poquito y vean cómo durante el pujo cierra. En este caso, ella no tiene un prolapso rectal pequeño, pero aquí lo que predomina es que hay una gran disinergia por la indentación y el cierre del ángulo del pubo rectalis durante el pujo. Como ustedes pueden ver, la epicografía nos permite hacer un estudio dinámico. En algunos centros de nuestra ciudad lo hacen muy bien, hacen las 3 fases de reposo, de pujo y de expulsión, y es bueno que los médicos nos enteremos y podamos también comunicarnos con los radiólogos que hacen esto, porque da una información que es muy útil para nosotros. La evolución de esta paciente, 8 sesiones de terapias de biofeedback, mejoró la frecuencia, la sensibilidad. Ella no mejoró del todo porque todavía tiene que utilizar TEC y fibra, pero en este momento tiene deposiciones semanales 4 a 5, cosa que no sucedía en el pasado, y no tiene diarrea inducida por los laxantes. Esa era mi última diapositiva y con esto quiero cerrar mi presentación y decirles que la defecación disinérgica es la causa de estreñimiento en cerca del 40% de los casos de estreñimiento crónico funcional. Los síntomas no tienen buena capacidad de predicción del diagnóstico. Ese es un paradigma que tenemos que cambiar porque como lo vimos en estos estudios, muchos pacientes sin disinergia demostrada también tienen maniobras, también tienen sensación de evacuación incompleta, también tienen pujo y sensación de evacuación obstructiva. La manometría no rectal y el test de expulsión de balón son la base del diagnóstico y ambas deben ser anormales para que el diagnóstico sea asegurado. Entonces, estreñimiento, manometría y test de expulsión anormales. La defecografía o el estudio de tránsito colónico con marcadores están indicados cuando las pruebas anteriores tienen resultados contrarios. El biofeedback es la piedra angular del tratamiento. Ensayos clínicos controlados han demostrado eficacia a corto y a largo plazo y es bien importante que nosotros nos aseguremos de que hayan centros donde este tipo de intervenciones y este tipo de pruebas se puedan hacer de la manera más óptima posible y que tengamos presente que los pacientes con disinergia defecatoria son frecuentes. A veces el diagnóstico es difícil y la intervención puede ser también desafiante, pero el hecho de que entendamos el mecanismo predominante del estreñimiento crónico de evolución o de difícil manejo es un gran avance para poder ayudar a estos pacientes. Les agradezco mucho su atención y aquí estaremos si necesitan algo más. Muchas gracias, William.